Bueno, ahí estamos. Ahora vamos a ver por qué estos frenos no vuelven bien. Estos son frenos Vibrate de aluminio. Yo aprieto y no vuelve, ¿eh? Lo saco con acá y ahí recién vuelve, ¿eh? O mira la manija, cómo funciona. Y queda, se va volviendo despacito. Tengo que ayudarlo para que vuelva, ¿eh? Ahí se ve la manija y allá se ve cómo aprieta. Queda como trabado. Esto siempre pasa con estos frenos. Cualquier freno pasa. Ahora vamos a mirar cuál es el problema. Porque pueden ser tres problemas. No vuelve, este tiene que abrirse más. Y igual está flojo el freno. Se aprieta de tal forma y no frena nada. Apenas toca la rueda, pero no frena nada. Pueden ser tres problemas esto. El vibrate, estos vibrate, acá puede estar trabado. Acá donde gira, puede ser el cable que esté trabado por dentro. Tiene todo funda esto. O puede ser también la manija que está trabada, porque acá la manija tiene un tornillo que sirve para regular, para ajustar esto que no esté tan flojo, ¿eh? Pero si esto está muy ajustado, la manija no vuelve bien, ¿eh? Pero eso se comprueba sacando el cable y haciendo girar solamente la manija. Podemos comprobar eso. Pero acá por lo que yo ya sé, yo me doy cuenta, es por el ruido que hace, por el roce. Se escucha ese roce por acá, ¿eh? Es el roce del cable con la funda, y seguramente el problema acá es que está seco adentro o está alumbrado. Así que vamos a desarmar y vamos a ver bien qué pasa. De acá para desarmar tenemos que sacar, a desajustar el cable de acá. Sacamos el tope y con las 5 aflojamos acá. Está medio difícil acá porque tiene asientito, tiene porta equipaje, todo. Ahí aflojó. Saco el cable. La guía la voy a dejar nomás. Bueno, cayó. Voy a sacar toda la funda, vamos a mirar bien cuál es el funcionamiento del cable. Hay que conectar el cable por dentro. Lo voy sacando acá. Vamos a mirar. Cuanto más que se vea. Ahí vamos a mirar el cable. Saco la funda. Eso me trabó porque tenía que enderezar el cable antes. En punta tenía que enderezarlo para que después salga bien. Bueno. El problema está acá, que se arrumbró el cable. Acá está el problema. Se arrumbró el cable. No se cortó. Todavía no se cortó. No se picó, sino que se arrumbró nomás. Pasamos un trapo y sale el rumbo, así que todavía tiene vida. Ese es el problema, que se secó. Acá también está bastante seco, pero no tanto. La parte esa que se alumbró, que le entró agua seguramente, ahí es donde se traba. Entonces vamos a probar. Engrasamos y probamos. Esto hay que enderezar bien, para que después entre bien en la funda. Porque si no, pues se traba. Enderezamos bien. Ahí. Y acá la punta, por supuesto, tiene que estar bien para que entre. Bueno, vamos a engrasar.
Yo lo que voy a hacer en este caso, para que corra mejor, allá en la parte trasera, que es donde más se traba, que hace la curva, lo que voy a hacer es poner un poco de aceite acá adentro finita, un aceite liviana. Eso lo hace correr mejor el cable, porque la grasa sirve, pero en poco tiempo se endurece la grasa, se seca. Sin embargo, el aceite permanece más, siempre está aceitado. Así que esto, si pueden poner a toda la funda, mejor, va a correr mucho mejor el aceite, pero cuesta poner el aceite así adentro de la funda, es un trabajo. Y tiene que ser un aceite liviana. Yo me acuerdo de cuánto es el aceite esta que yo uso, pero debe ser un aceite de 30-40 debe ser. Bastante liviana y corre. Donde más se trabaja es la parte trasera, allá atrás, cerca del libre. Acá adelante no tanto, porque acá ni entra el agua, ¿no? Entonces vamos a volver a poner la funda. Ahora voy a enlazar el cable de vuelta. Vamos a enlazar igual, se puede aceitar también el cable. Mejor el aceite. Si en caso que tengan un aceite más gruesa, le ponen al cable y queda chanta. Asegúrense de mojar bien todo, más en la parte donde se rumbró o donde se secó. Entonces no se vuelve a alumbrar. Ahí, como yo les decía, esta parte no se ve, no sé. Quiero mostrar la parte de la funda. Esta funda, ¿por qué entra el agua? Porque esta parte queda parada, la funda queda para arriba, entonces entra un poquito de agua acá y el agua queda. Cuando hace la curva acá en el cuadro, cuando hace la curva acá en la funda del cuadro, queda el agua ahí. No, el agua siempre queda ahí. Por eso que se seca y se arrumbra. Vamos a volver a poner y vamos a ver cómo funciona, si es que funciona, si no hay que cambiar el cable. Voy a pasar el cable de vuelta por la funda. Esto conviene sacarlo acá, que derecho, y después lo ponemos para que pase el cable. Se trabó en la curva. En esta curvita que hay acá, ahí se trabó. Porque la funda ya está media doblada. Pero hay que hacerle para atrás, para adelante el cable hasta que vaya hasta el grupo. No quiere pasar. Si no quiere pasar, lo que hacemos, lo ponemos al revés. La parte que estaba atrás, esta que estaba atrás la ponemos adelante. Vamos a ver ahora. Así pasa. Ahí está, el problema está por acá, que no quiere pasar. Ahí pasó, ahí pasó. Entonces ahora le aceito de vuelta a la otra punta, en la parte trasera, que es donde más se va a alumbrar, y vamos a ver cómo queda.
Esto le va a ayudar a trabajar más aliviado, más livianito. Vamos a ver si pasa ahora. Ya casi está ya. Ahí pasó. Ahí pasó. También adentro el forro está bastante alumbrado también. El otro con aceite que tiene va a correr. Vamos a probarlo. A ver si la paso por dentro del cuadro. Paso por ahí. Y ahora tengo que poner la guía que se me cayó. Esta la guía, cuando se desarma la guía, tiene una parte que va acá y otra parte que va el forro. No son iguales las dos partes, son más angostas. Estaba puesta acá. Bueno, y hay que meter el cable, que este cable está despelechado. Está difícil para meter. Voy a cortar un poco la punta donde está más feo. No sé si lo puedo hacer pasar. Esto si tiene un plástico acá adentro le sacamos, porque eso lo traba, ¿no? No sirve para nada el teflón ese. Ahí está. Y ahora vuelvo a ajustar. Así se ve ahí para ajustar. Bueno, ahora vuelvo a ajustar. Vamos a ver cómo queda. Y ajusta un poquito acá, pues lo uno. Bueno, ahora lo voy a prender. Y ahora pruebo cómo queda. Y no vuelve, ¿eh? Queda igual que antes. No vuelve. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Cambiar todo. Cuando es así, cambiamos todo. Cable y funda. Cable y funda. Estos vuelven bien. Se ve que vuelven bien. La manija está bien también. La manija está bien. Está inclusive floja todavía. Así que acá el problema es la funda y el cable. Hay que cambiar todo. Porque estos frenos tienen que volver bien. Ahí cambiamos todo. Bueno, ahí con eso solucionamos el problema. No le voy a hacer todo como poner el cable y todo, porque ya tengo unos videos ahí, así que le voy a dejar el video nomás cómo hacer para instalar bien el freno. Quería ver nomás qué problema tenía porque siempre pasa en unos frenos, si el freno no vuelve bien, por eso sabemos si la manija, si los vibres de atrás, en este caso es el cable y la funda. Por lo general siempre es cable y funda que se traban, y en el trasero, en el delantero no. El delantero siempre vuelve bien porque tiene la funda corta, no entra el agua, no queda. Acá el problema es que entra el agua y se arrumbra todo y ya no sirve más.